Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a esta mesa tan interesante, esta mesa número 4. Mi nombre es Enrique Ojeda, soy farmacéutico comunitario y consejero de Vida Farma. Y bueno, tengo el honor de poder moderar esta mesa que está plagada de profesionales que nos van a dar sus conocimientos y sus ideas sobre un tema que es el que mantiene la relación llamado realmente para con otros profesionales sanitarios. Como yo digo, el tiempo es breve, es bastante corto, así que como moderador, una de mis cosas va a ser no agotar el tiempo que tienen los ponentes, que son los verdaderos protagonistas, junto con los temas que van a poner sobre la mesa. Sin más, voy a pasar a presentarlos para que puedan empezar sus intervenciones. En primer lugar, tendremos a María Jesús Layana. Buenas tardes, María Jesús. Farmacéutica de atención primaria del sector Zaragoza 3 y miembro del grupo IRASPROA de atención primaria. Ella nos va a hablar sobre el proyecto PROA, que forma parte del Programa Integral de Vigilancia y Control de las Infecciones relacionadas con la atención sanitaria, ¿no? El proyecto IRASPROA, pero en concreto del proyecto PROA. A continuación tenemos a Emilio García Jiménez, compañero farmacéutico comunitario de Granada, miembro de la Comisión de Servicios Profesionales del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que, como continuación al tema de María Jesús, también nos va a hablar del proyecto Pirasoa, que realmente se centra en el papel de la farmacia andaluza en este proyecto Pirasoa, que es el programa de optimización y uso de antimicrobianos. Después abandonaremos un poco el tema de los antibióticos, la antibioterapia, el problema de las resistencias a los antibióticos, y pasaremos a los pacientes anticoagulados. En primer lugar, tenemos a Ana Sáez Benito, profesora de farmacia asistencial en la Universidad San Jorge de Zaragoza y farmacéutica comunitaria también. Y nos hablará del papel del farmacéutico comunitario en la atención al paciente anticoagulado. Posteriormente, seguimos con los anticoagulados, ¿verdad, Andrés? Tenemos a nuestro compañero Andrés Navarro, farmacéutico comunitario en Valencia, que pondrá sobre la mesa un tema que es la incorporación del farmacéutico comunitario al circuito asistencial de monitorización de tratamientos anticoagulados con dicumarínicos. Y por último, y para cerrar, tenemos a Ernesto Cervilla, vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, que tratará un tema también muy interesante, que es la colaboración farmacéutica para la entrega de medicación hospitalaria a los pacientes. Siempre en los congresos esta mesa o estas sesiones de justo después del almuerzo hacen que la pendiente suba un poquito, ¿no? Pero tanto la calidad de los ponentes como los temas que van a poner sobre la mesa seguro que os van a interesar y lo van a hacer muy ameno. Así que sin más, por favor, María Jesús. Buenas tardes. Como ha dicho, soy farmacéutica de atención primaria. Quiero agradecer a la organización que nos permitiera hablar de los proyectos de optimización de antibióticos que desde atención primaria hemos puesto en marcha en la Comunidad de Aragón dentro de la estrategia IRASPROA. Pero antes de comenzar, tengo que contaros lo que ya todos sabemos, que los antibióticos son un recurso terapéutico fundamental, que nos encontramos en la era de los antibióticos, que podemos disponer de ellos y que eso hace que la medicina pueda avanzar y sea tal como la conocemos. Hace posible que haya trasplantes, que haya tratamientos para pacientes inmunodeprimidos, pero si no hacemos algo, pueden dejar de funcionar y nos encontraríamos en un desierto como el que muestra la imagen. Las consecuencias en ese caso podrían ser terribles, porque si ahora mismo se piensa que 3.000 muertes se asocian al problema de la resistencia a los antimicrobianos, a que hay infecciones que nos cuesta tratar con los antibióticos que disponemos, en 35 años podían ser 40.000 muertes en España. Pero en el mundo, en una estimación que se realizó, se piensa que
la causa de mortalidad debida a infecciones causadas por microorganismos multiresistentes superaría a las muertes por cáncer. Entonces, tenemos un problema, es un problema de salud pública y es un problema a nivel mundial. Ante esta situación, en 2015, la Organización Mundial de la Salud estableció un plan de acción mundial para evitar la resistencia a los antimicrobianos o ponerle freno en la medida de lo posible. Y también para fomentar la investigación y para incentivar que hubiera más antibióticos, que se generaran más antibióticos, porque en los últimos años otro de los problemas que se está viendo es que el número de moléculas o de grupos terapéuticos de antimicrobianos apenas ha aumentado. Entonces, es muy importante generar nuevos antibióticos, investigar en antibióticos y mantener y permitir que sigan funcionando los que ya tenemos. El enfoque que dio la Organización Mundial de la Salud es un enfoque de One Health. Es un enfoque en el que todos tenemos que participar. Tenemos que participar los profesionales sanitarios que se preocupan de las enfermedades en personas, pero también los veterinarios con las enfermedades de origen animal. También repercute en el medio ambiente y hay que, sobre todo, concienciar a la población. Es un enfoque en el que todos cabemos. En España, la situación respecto a la utilización de antibióticos es un poco preocupante, porque si nos comparamos con los países de nuestro entorno, aquí vemos los datos del ECDC, del Centro Europeo, vemos que el consumo de España es un consumo elevado respecto a otros países, muy elevado si nos comparamos con los de menor consumo, como los países nórdicos o como Holanda. Estamos en 24,7 dosis por 1.000 habitantes día. Y esto hace que el porcentaje de microorganismos resistentes a antibióticos sea muy alto también en nuestro país. Este gráfico también es del CDC y entonces vemos como en microorganismos muy habituales en el ámbito comunitario, como pueden ser Escherichia coli o el estafilococo, el porcentaje de resistencias ha aumentado mucho en los últimos años. En el mapa de al lado, otra vez España vuelve a aparecer en ese color rojizo que muestra que hay un porcentaje muy alto de Escherichia coli resistente a quinolonas, lo que hace que de forma empírica no podamos utilizar ese antibiótico porque más del 20% de esa bacteria de Escherichia coli es resistente. Y esto nos obliga a cambiar nuestra terapia a la hora de tratar infecciones muy habituales y muy prevalentes. En Europa hace muchos años que les preocupa el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Y ya en 2014 la Agencia Española del Medicamento lanzó el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, que fue aprobado en el Consejo Interterritorial por todas las comunidades y que en 2017 se implantó en la Comunidad de Aragón, en el programa que ha dicho Eduardo, conocemos como IRASPROA. Este programa IRASPROA en Aragón está dentro de la estrategia de salud promover prácticas seguras, porque se considera que es fundamental para mejorar la seguridad del paciente. Se divide en IRAS, que significa control y vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y en PROA, que tiene que ver con los programas de optimización de antibióticos, que es donde yo estoy trabajando. Dentro de los grupos PROA tenemos grupos PROA de atención primaria y grupos PROA en el hospital. Y es fundamental que estén coordinados y muy relacionados. Y otros grupos que les aportan información. El PROA en la comunidad es prioritario porque ya hemos visto que muchos de estos patógenos son habituales en la comunidad y que las resistencias que se generan en la comunidad llegan a los hospitales donde afectan a los pacientes más débiles. También hay que tener en cuenta que hay un amplio margen de mejora. Se estima que entre un 30 y un 50% de los tratamientos antibióticos pueden mejorarse en alguna medida. Y entonces ahí es donde todos podemos actuar. Las líneas estratégicas que propuso el PRAN fueron estas 6 líneas estratégicas. Esto, en la medida de lo posible, se ha ido implementando en todas las comunidades autónomas y yo os voy a señalar en las 3 en las que más hemos trabajado en los equipos PROA de atención primaria y en las que también desde la farmacia comunitaria se puede trabajar. La primera es la vigilancia del consumo de antibióticos. Para saber cómo estamos, tenemos que saber de forma real cuántos antibióticos estamos utilizando. El PRAN ha conseguido no solamente saber cuántos se recetan a través de una receta médica oficial, sino también cuántos a través de medicina privada, en el caso de odontólogos o otras prácticas. Y en el caso de Aragón, estos son nuestros datos, que aunque estábamos por encima de los datos del PRAN, es cierto que desde 2017, a partir de la implantación de IRASPROA, hemos conseguido disminuir
en más de un 10% el consumo de antibióticos por receta médica. Otra de las cosas en las que se ha trabajado muchísimo ha sido en la guía de tratamiento antimicrobiano. El PRAN eligió la guía de Aljarafe, es una guía completa, exhaustiva, estupenda. En Irasproa lo que hicimos fue adaptar esa guía a los patrones de resistencias locales de nuestra comunidad y elegimos las infecciones más prevalentes de atención primaria, como son respiratorias, urinarias, para recomendar tratamientos empíricos basados en los patrones de resistencia y para conseguir utilizar el fármaco, el antibiótico más adecuado. Otra de las cosas en la que se ha trabajado mucho ha sido en la formación a profesionales. En cada equipo de atención primaria hay un referente PROA y a través de sesiones clínicas que ellos comparten con su equipo de atención primaria hemos estado haciendo recomendaciones de tratamiento basadas en las que se recogen en la guía Irasproa. Por último, nos queda la ciudadanía. El último Eurobarómetro en 2018 demostró que ya los pacientes sabían algo más de antibióticos, pero no lo suficiente. Muchos todavía demandaban antibióticos sin receta o no sabían si el antibiótico servía para la gripe. Entonces, aquí el papel de la farmacia comunitaria es fundamental. La sensibilización de la población se puede conseguir como a través de esta campaña que se puso en marcha entre la agencia y los colegios oficiales y que llegó a todas las farmacias de España. De forma ya resumida, os cuento que gracias a la creación del grupo PROA y a partir de un análisis de la situación de cómo estábamos en la utilización de antibióticos, hemos realizado intervenciones que tienen que ver con la guía de tratamiento antimicrobiano, con la formación a los profesionales, a médicos y pediatras de atención primaria y la retroinformación a estos profesionales a través de esos informes que veis ahí. Y creemos que hemos conseguido algunos resultados, como el descenso en la utilización de antibióticos, pero nos queda mucho todavía por avanzar. Tenemos que avanzar en valorar nuevos indicadores para ver si adecuamos bien la utilización de antibióticos a diferentes patologías. En el caso de las oficinas de farmacia, Emilio os va a contar ahora con más profundidad lo que ellos han trabajado en Pirasoa, pero cada acto de dispensación cuenta para hacer esa labor y para formar parte de esos grupos de mejora en la optimización de antibióticos. Se pueden hacer colaborando en las campañas del PRAN, como ya se ha hecho. Se puede hacer también recomendando tratamiento sintomático cuando no es preciso un antibiótico y también participando en las campañas de salud pública, como la participación que ahora se está haciendo desde las oficinas de farmacia en vacunación de gripe o vacunación COVID. O sea, hay muchísimos aspectos en los que trabajar. Esto es algo que aparecía en el plan de 2019-2021, que ya se está terminando y que este mes nos van a presentar el siguiente plan a partir de 2022. Pero me encantaba esta infografía porque ellos esperan algo de todos nosotros. El plan espera algo de los farmacéuticos, de los veterinarios, de los agricultores, ganaderos, de la población. O sea que todo el mundo tiene un papel importante en la lucha contra la resistencia a los antibióticos y todos tenemos algo que aportar. Y esto es todo lo que yo quería contaros. Gracias por vuestra atención. Muy bien. Vamos, sí. Muchas gracias, María Jesús. Emilio. Bueno, mientras ponen la presentación, pues agradecer que nos hayan invitado al Comité Científico yo estoy en representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para contaros la experiencia de estos casi ya 5 años dentro de la estructura del SAS en el tema de prevención o de diseño de actividades para los farmacéuticos comunitarios desde el interior del sistema sanitario, ¿no? Tanto que se habla de que a veces no estamos tan integrados, bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad. ¿Cuál ha sido la contribución que hemos hecho desde el Consejo Andaluz a lo que será la prevención o el Plan Nacional? Que ahora ya está muy definido el Plan Nacional, pero hace 5 años todavía esto no existía, del One Health y todo esto, ¿no? Pero ahora ya sí lo tenemos. Y, pues, todo surge como fruto de un convenio de colaboración que se firma en 2016, hacia final del 2016, donde, bueno, pues el consejero de Sanidad de Andalucía en ese momento, junto con los presidentes de los consejos andaluces de veterinarios, de farmacéuticos, odontólogos y médicos, firman un documento de intenciones para colaborar o promover lo que serían las acciones de uso apropiado de antimicrobianos en cada una de nuestras facetas, ¿no?, profesionales. Ese convenio era anual, si no se hacían acciones, pues lógicamente se podría revocar en cualquier momento, pero se ha ido renovando anualmente, incluso durante la pandemia. Aquí os puse las líneas principales del convenio, pero yo la resumo muy fácil, ¿no? Hay que difundir los programas de uso
y optimización de antimicrobianos entre la población, y ya no solo entre la población, sino entre los propios profesionales. Nosotros mismos tenemos que darle difusión, hacer formación específica sobre el uso prudente de antimicrobianos. Nombraron un vocal, que ese fue mi propósito en esta convocatoria, para estar dentro de esa estructura y poder promover ese tipo de acciones coordinadas con el sistema público de salud. Hacer campañas y, por supuesto, la última pierna sería hacer investigación en este campo, ¿no? Lo primero que hicimos, unos meses después de firmar ese convenio, fue lo más fácil, que era una campaña de uso de antimicrobianos y que la titulamos, pues como veis aquí, ¿no? Antibióticos lo necesarios, con los 4 mensajes muy sencillos y muy básicos. Prescripción médica, acabar los tratamientos, los residuos al SIGRE y poco más. Algo dirigido a la población, pero también ya nos servía esta campaña como autoformación dentro de las farmacias. Se mandó a todas las farmacias de Andalucía, que son unas 4.000, se mandaron postes y trípticos divulgativos. Luego, pues se le dio difusión y fijaros que una acción que nace en 2017 se acaba, si veis ahí en la foto central, claro, los colegios son estructuras, el Consejo Andaluz una estructura y luego tiene 8 colegios provinciales. Mover cada uno de los colegios pues fue haciendo que cada mes se presentara en una provincia. Esto, al principio podíamos pensar que era algo negativo, ¿no? Porque decíamos, no se ha presentado en todos los colegios a la vez, pero fue justo el efecto contrario. Al ir haciéndose progresivamente en diferentes meses, el impacto de la campaña iba saliendo en redes y en televisión andaluza y en radio cada vez continuamente. O sea, fue algo que nos salió, pues eso, sin querer nos salió así de bien, ¿no? Luego hay una pata importantísima que es la formación y ahí es donde realmente hay 2 puntos clave, ¿no? El Consejo Andaluz tenía que hacer formación para los farmacéuticos andaluces, pero tenía que el Pirasoa, que es el programa que había entonces y se llamaba así, de prevención de uso antimicrobiano en el SAS, tenía que promover o facilitar los documentos docentes que ellos tuvieran, ¿no? Y ahí, pues bueno, nos encontramos que había un curso para médicos hecho del PROA, ¿vale? El primer curso básico que hicieron de prevención, de uso de la implantación de la guía clínica que ha comentado antes María Jesús, y ese curso estaba ya hecho, pero estaba hecho enfocado a médicos. Entonces, la propuesta fue, ¿por qué no lo adaptamos a farmacéuticos y lo lanzamos a los farmacéuticos? O sea, los contenidos, lógicamente, desde el punto de vista clínico no los vamos a tocar, pero sí se puede avanzar en ese sentido los 7 puntos claves que había en ese curso, ¿no? Se hizo, conseguimos hacerlo, incluso fue avalado o diseñado por la Escuela de Formación Pública Andaluza y Avante, y fue la primera vez que los farmacéuticos accedimos al sistema público de salud a formarnos. Cursos que estaban acreditados, aquí por AXA, por la Agencia Catalana Sanitaria, y bueno, de esos 7 contenidos, esos 7 bloques de contenido, se hicieron muy gráficos, intentaba hacerlo lo más dinámico posible, porque claro, al ser un documento eminentemente médico, ¿cómo se adapta a farmacias? Pues poniéndole casos prácticos de nuestras farmacias comunitarias. Entonces fue simplemente coger un caso, por ejemplo, de fiebre con focalidad y adaptarlo a la farmacia comunitaria, ¿vale? ¿Cuántos cursos se han hecho? Pues fijaros, 1 por edición anual, o sea, tenemos 2017, 18, 19, 20, 21, casi 3.000 farmacéuticos comunitarios andaluces, que somos 8.000. Casi la mitad ya hemos hecho este curso, que está acreditado pues desde 5 hasta casi 8 créditos, y la tasa de superación ronda el 60%. Es decir, la misma, que si veis ahí a la derecha, pone que los cursos de médicos rondan el 69%, o sea que estamos en el mismo porcentaje de tasa de superación del curso que los médicos, ¿no? Que era el principal. Otro de los puntos fue la guía de uso de antimicrobianos, que ha comentado antes María Jesús, que estaba ahí y que ahora se incorpora al Plan Nacional. O sea, esa guía que aparece en el Aljarafe, en Sevilla, coordinada por Rocío, ahora se adapta como guía nacional y se pone en todas las comunidades autónomas. Y ahí creo que fue algo también importante incluir en el 2018 un capítulo específico del papel de la farmacia comunitaria en el uso prudente del antimicrobiano. Es decir, ya aparece en la guía nacional el papel que tiene que tener la farmacia comunitaria en ese uso de antimicrobianos, ¿vale? Un año más tarde, en 2019, justo antes de la pandemia, estamos hablando de mayo, pues bueno, se nos ocurrió lanzar una campaña que le titulamos La higiene de manos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que esa campaña iba a tener esta repercusión tan importante unos meses después, ¿no? ¿Y cómo surge esta campaña de higiene de manos? Pues surge de una idea, dentro de una de las reuniones del Comité Científico del Programa Pirasoa, vimos que la tasa de cumplimiento de higiene de manos entre los profesionales sanitarios rondaba el 60%. Es decir, que había que hacer educación sanitaria dentro del propio sistema público de salud y, claro, las farmacias entrábamos ahí, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue firmar o hacer una campaña con los 3 consejos profesionales que estábamos en su día en la firma, los médicos, dentistas y farmacéuticos, junto con la consejería, ¿de acuerdo? Se hizo una campaña muy infográfica, todo era online, 5 vídeos,
Hicieron una infografía muy bonita así con una mano y, bueno, pues se presentó lógicamente con el consejero, los presidentes de los colegios autonómicos, pero claro, lo más importante de esto es que unos meses después, sin querer, caemos en una pandemia y teníamos la campaña recién salida del horno y la hemos utilizado muchísimo en redes sociales y se ha podido dar muchísima divulgación. Más acciones que han surgido de estos frutos de convenio de colaboración, pues por ejemplo, en julio del 19 también se hizo el primer curso de la Escuela de Verano de la Universidad, en este caso Almería, sobre la actualización de resistencia a antimicrobianos. Este tipo de acciones ya locales, pongo este como ejemplo, pero se han hecho muchas a nivel provincial de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ya cada vocal de cada colegio ha ido diseñando diferentes acciones en jornadas, e incluso en sesiones clínicas de los diferentes centros de salud, han ido incorporándose para contar lo que se estaba haciendo y recoger ideas y poder incorporarlas, ¿vale? Y bueno, ahora mismo pues, nos encontramos en la fase de finalización de un segundo curso, o sea, después de 5 años con la primera edición de ese curso, pues nos hemos atrevido a plantear una segunda edición, digamos, una segunda parte de ese primer curso de uso apropiado antimicrobiano, con 7 temas nuevos, en los que ya incluimos veterinaria y incluimos otra serie de temas que son muy importantes para el desarrollo de nuestra práctica clínica en la farmacia comunitaria. Son casos hechos por farmacéuticos, gente como vosotros, incorporados a los programas formativos de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en este caso de IAVANTE, de la formación de profesionales sanitarios, volverá a estar dentro de esa estructura y el objetivo es que ahora mismo están en el desarrollo de contenido, o sea, ya está todo preparado, solamente están haciendo la infografía de todos los casos, que para enero lo tengamos en marcha. Estos cursos ahora mismo solamente los estamos haciendo los farmacéuticos andaluces, ¿vale? Pues es todo un programa dentro de lo que sería con la Consejería de Salud andaluza y estamos ahí. Yo sé que muchas veces me habéis preguntado que cuándo vamos a poder hacer el resto de... Pues cuando queráis, ¿no? No hay ningún problema. Y en resumidas cuentas, pues bueno, ¿qué hemos hecho estos 5 años? Que parece que pasaron ayer con un año de pandemia. Pues 2 campañas, una de ellas, ya os digo, muy oportunista con el tema sin querer de la pandemia, que fue la higiene de manos. Incluir un capítulo específico, creo que esto fue muy importante, dentro de la guía que ahora es del Plan Nacional sobre el papel que tiene que jugar la farmacia comunitaria dentro del uso apropiado de antimicrobianos. Y, pues eso, un primer curso con 3.000 farmacéuticos apuntados, aunque una tasa de 60% es una tasa importante en 5 ediciones, y un segundo curso que verá la luz el año que viene, a primeros de año, en el que, bueno, completamos la formación, si aún cabe más específica, extraída de esa guía de uso de antimicrobianos del Plan Nacional, con lo cual los casos son, la infografía son casos prácticos aplicando los contenidos de la guía clínica médica, ¿de acuerdo? Que no es fácil, pero al final se consigue, con muchas ganas, como digo yo, y mucha gente echando muchas horas, con lo cual tengo que agradecer aquí a todos los farmacéuticos que han formado parte de esta nueva edición y a las 2 compañeras que tenemos en el Consejo Andaluz Farmacéutica, que sin ellas esto es muy difícil, ¿vale? Y nada más, simplemente, pues bueno, llegar juntos, pues sí, es un principio. Mantenerse es un progreso, pero realmente donde está el éxito es trabajando juntos. Los esfuerzos ya están hechos ahí tenéis mucho material, se puede compartir. No necesitamos hacer cursos nuevos, no necesitamos hacer cosas nuevas, que cada uno tenga su propia actividad. O sea, vamos a compartir contenido, vamos a intentar que tengamos una única voz, como dice esta mañana la secretaria del Consejo, la F, ¿no? O sea, todos los farmacéuticos juntos, en este caso, en la lucha de la resistencia a antimicrobianos, porque creo que tenemos un gran papel en muchos aspectos que todavía nos han tocado, por ejemplo, puede ser la adherencia al uso de antimicrobianos, el uso de lo que sería la retirada de todo el tema de restantes de antibióticos que tienen otros pacientes en casa, revisión de botiquines y muchos aspectos que podemos profundizar muchísimo y hacer algún proyecto interesante a nivel nacional. Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a los 2 primeros ponentes porque se han ceñido al tiempo, vamos, como si tuvierais un cronómetro delante. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero quería dar las gracias por tener esta oportunidad de presentarme en esta mesa, de compartirla con ustedes y de presentarles nuestra experiencia que hemos tenido sobre el papel del farmacéutico comunitario en la atención a pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales. En el tratamiento, en la prevención de eventos tromboembóticos en pacientes con fibrilación auricular, en los últimos años surgieron una serie de controversias cuando aparecieron los anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina K, lo que conocemos como NACOS, que vinieron pues, a coexistir con los ya conocidos antagonistas de la vitamina K.
Bien, en este contexto quería presentarles una guía que ya ha salido en otra charla. Esta guía publicada en el 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento de fibrilación auricular, que ha sido consensuada por la Asociación Europea de Cirujanos Cardiotorácicos, hace una serie de recomendaciones concretas para precisamente en este campo, en el campo de la prevención de eventos tromboembóticos en estos pacientes. Y se centra en el tema del tiempo, lo que llamamos el tiempo en rango terapéutico de Rosenthal, ¿vale? Es decir, aquellos pacientes que no permanecen en rango y que están fuera de rango, no están en rango menos del 70% del tiempo, que es lo que se recomienda que se consiga. Para ello digamos que da dos posibilidades. Una primera sería cambiar el antivitamina K por uno que no lo sea. O bien, claro, siempre y cuando se vaya a poder mantener la adherencia y continuar el tratamiento, porque no siempre se puede. O bien, en el caso de que sea posible, mantener los antivitamina K, pero insistiendo y, digamos, de alguna forma, haciendo mayores esfuerzos en el control de estos pacientes. Aquí es donde aparece la farmacia comunitaria, tanto en el caso de que queramos mantener los antivitamina K, como en el cambio al NACO, el papel del farmacéutico comunitario es un papel importante. Empezando con el manejo de los NACOs, en el 2018 aparece esta publicación donde se publican y sale un listado de los indicadores de calidad en el manejo de los NACOs en farmacia comunitaria. Y aparece pues, la adherencia como un papel importante, la detección de efectos adversos importantes o la aparición de interacciones potencialmente o clínicamente relevantes, sobre todo en aquellos pacientes que utilizan fármacos inductores enzimáticos o de este tipo, que pueden dar más problemas. Bien. La medición y el seguimiento de estos indicadores se puede hacer perfectamente haciendo el servicio de seguimiento farmacoterapéutico que aparece en la guía de foro de atención farmacéutica. Este servicio podría ser muy útil para hacer el seguimiento de estos indicadores. De momento no existe mucha bibliografía al respecto, no hay mucha experiencia ni hay muchas publicaciones con este tipo de medicamentos. Si nos centramos en los antivitamina K, sí que encontramos más publicaciones. De hecho, las hay. Lo que pasa es que se centran más en el ámbito hospitalario y hay muy poco publicado en el ámbito fuera del hospital. También se centran mucho en el anticoagulante, es decir, en el acenocumarol, en la antivitamina K, pero no tienen tanto en cuenta al resto de fármacos, que también son importantes. Y por último, tampoco hay mucha evidencia de colaboración multidisciplinar. Bien, todos sabemos que los pacientes con tratamiento con acenocumarol presentan una gran variabilidad clínica. No solamente lo medimos con el INR, que es el más conocido, también existe otro, que es el que se utiliza mucho hoy en clínica, que es el que he comentado antes, el tiempo en rango terapéutico de Rosenthal, que hoy en día es el patrón, digamos, de seguimiento para este tipo de pacientes. Sabemos que estos pacientes, de esto depende el riesgo-beneficio del uso de acenocumarol y que estos pacientes a veces tienen dificultades para conseguirlo. ¿Y de qué depende? Pues depende de tres factores fundamentales, o digamos de tres tipos de problemas. El primero será, vamos a analizar problemas relacionados con el uso del medicamento, es decir, falta de adherencia, falta de conocimiento, problemas con la alimentación, interacciones, etc. Otro serían las características clínicas del paciente. Aquí aparece, ya publicado, nosotros en el proyecto que les voy a explicar ya lo empezamos a utilizar hace ya varios años, pero ahora ya este año, el año 2020, aparece ya publicado en las guías de práctica clínica, que es el SAME-TT2-R2. Es una escala que da una puntuación a una serie de parámetros clínicos que luego explicaré y que nos va a ayudar a la hora de hacer la prescripción o el seguimiento de seguir o no con cierto tipo de medicamentos. Y por último, lo también novedoso, es la aplicación de la farmacogenética en estos pacientes, es decir, determinar si alguno de los alelos que están implicados en la metabolización de estos fármacos está alterado. Esto, digamos, en una visión general del paciente, nos podemos encontrar pacientes que son adherentes al acenocumarol o que no lo son, generalmente suelen serlo, pero que pueden ser o no adherentes al resto de medicamentos que interaccionan, y esto es muy importante, así como el tema de la alimentación que todos conocemos, ¿vale? Pues en este escenario os presento a esta mujer de 67 años, diagnosticada con fibrilación auricular, en tratamiento con amiodarona y acenocumarol, con una gran variabilidad de su INR. Esta paciente era muy adherente al acenocumarol, pero no al resto. También conocía muy bien el tema de los alimentos, pero no era adherente con el resto, no les daba importancia, ¿vale? Con lo cual, digamos, puede ser esa la base de su falta de control.
A estos parámetros, digamos, de uso del medicamento se les puede añadir la farmacogenética, es decir, esos pacientes que tienen alelos defectivos en el citocromo B450 y que requieren menor dosis y que pueden tener más riesgo de sangrado. Para un poco por ejemplo de esto, pues 2 pacientes, como veis ahí, los 2 en el mismo tipo de enfermedad. El paciente 2 tiene medicamentos a priori con más riesgo de interacción, que además utilizaba arándano rojo. El jugo de arándano rojo en principio tiene interacción con el sintrón y sin embargo presentaba un INR estable. En contraposición con el otro paciente, la otra paciente, mismo tipo de enfermedad, tratamiento a priori con menos riesgo, y en cambio presentaba un IN variable. La diferencia que encontramos en estos dos fue precisamente su carga genética. Sobre este indicador que os he comentado antes, esta escala es una escala muy interesante. Aquí os hemos puesto un ejemplo en el que la suma de los puntos da 2, claro, no siempre da 2, en este caso está para que dé 2, ¿vale? En el que lo que puntúa es ser hombre o mujer, en este caso lo que puntúa es ser mujer, mayor de 60 años, la comorbilidad, es decir, si es diabético, hipertenso, tiene enfermedades renales, etc. Si utiliza algún tipo de, por ejemplo, amiodarona u otros fármacos que puedan tener interacciones importantes, si fuma o la raza caucásica, ¿vale? En este caso os ponemos un ejemplo de un paciente con un score de 2 y según las guías de práctica clínica, en principio, pacientes con 2 o menos implicaría, a la hora de tomar una decisión terapéutica, la posibilidad de mantenerse con antivitamina K. ¿Vale? En el caso de que fuera superior a 2, ya nos hablaría de casi una necesidad de cambiarlo. Bien, pues en este contexto surgió hace unos años este programa de colaboración entre farmacia comunitaria y centros de salud de la mano de ASANAR, que es la Asociación de Pacientes Anticoagulados de Aragón, junto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, la Universidad San Jorge y el Laboratorio Roche. Era un programa de colaboración en el que participaron 2 centros de salud de Zaragoza con limítrofes y todas las farmacias del área de salud que recibieron formación específica. No voy a entrar en la metodología porque es un poco larga, pero sí que quiero para que se entienda un poco, lo que hacíamos era la enfermera o el médico detectaban a esos pacientes que a priori estaban por debajo del 70% en tiempo de rango terapéutico y los derivaban al farmacéutico, pero al farmacéutico de enlace. El farmacéutico de enlace tiene un papel fundamental en este proyecto. Lo que hacía era, además de firmar todos los documentos de consentimiento informado, tomaba la muestra para el análisis genético y derivaba al paciente a cualquier farmacia del área. Podía ser del área de salud cualquiera de ellas, porque todas participaban. El farmacéutico recibía al paciente y le llevaba a cabo un seguimiento farmacoterapéutico, además de llevar a cabo una formación y educación sanitaria. Y aquí quiero recalcar sobre todo que esta guía que nosotros utilizamos fue una guía elaborada junto con medicina y enfermería. Todo lo que se hizo desde el principio fue consensuado y preguntándoles a los pacientes y a los médicos y profesionales sanitarios del centro de salud qué es lo que necesitaban de nosotros. Bien, otro de los resultados fue este informe del médico, donde se les pasaba, digamos, información sobre problemas de uso detectados durante la entrevista. Esta escala, que os he dicho que puede ser útil para el médico, que ya aparece en las guías de práctica clínica, aunque en ese momento no aparecía, pero ahora ya aparece, y la farmacogenética. Bien, simplemente por pasar un poco rápido, el material educativo pues hablaba pues qué tiene que hacer el paciente. Todo esto consensuado, ¿vale? Para que tanto en el centro de salud como la enfermera, como el médico, como nosotros, les dijéramos el mismo tipo de información. Qué hacer en caso de que tenga sangrados, qué puedo hacer, la automedicación responsable, qué tipo de cosas puedo tomar y qué no. Hábitos alimenticios, que por mucho que repitamos, pues es importante seguir insistiendo y diciendo lo mismo todos. El tema de la fitoterapia, tan importante, ¿vale? No confundir lo natural con lo inocuo, que a veces se confunde. Y el informe. El informe se consensuó con los médicos para darles lo que ellos necesitaban para poder seguir a sus pacientes. ¿Qué es lo que necesitáis? Y lo que necesitamos, pues, temas de adherencia en todos los informes que estaban consensuados y además estaban, digamos, coordinados por este farmacéutico de enlace, que les daba, digamos, una uniformidad, en el sentido de que todos ellos eran, pues, digamos, para un lado, el médico recibía instrucciones o recomendaciones similares, y además el farmacéutico se siente apoyado porque está dando una información que está validada y referendada. En este caso, por ejemplo, era un paciente que sí no era adherente, había un problema de adherencia, tenía problemas de adherencia no intencionada con un fármaco concreto. Se especificaba cuál era el fármaco y, muy importante, se le decía al médico qué se había hecho. Intervención realizada por el farmacéutico para que el propio médico pudiera
profundizar en esa intervención que ya había iniciado el farmacéutico. Otra cosa que les importaba y que fue muy interesante, el tema de las interacciones relevantes, las que realmente pueden ser importantes para el paciente. En este caso se trataba de un paciente que estaba tomando lansoprazol y se recomendó, según las guías del estudio que se realizó por parte de los farmacéuticos, intentar cambiar este lansoprazol por otro fármaco con menos interacciones, y se les daba, digamos, la dosis equivalente, que eso para ellos era muy útil, ¿vale? Bueno, pues otros problemas con el paracetamol, problemas relacionados con la medicación, pues automedicación, medicamentos no utilizados a la pauta adecuada. Y se les daba también el informe genético con una interpretación del mismo. Es decir, en este caso, no solamente te digo que tiene un problema con los alelos VCORC, sino que esa función disminuida tiene una implicación concreta en este paciente. Bien, los resultados, no me voy a extender. Aquí tenemos que simplemente, porque además están en periodo de publicación, simplemente decirles que las intervenciones educativas que se dieron sobre todo fueron sobre adherencia, toma correcta de los medicamentos y temas de alimentación, tema de problemas de interacciones. Sí que puedo decir que hemos conseguido resultados de mejoría clínica estadísticamente significativos, mejoría clínica en el grupo que recibió el programa, aumentó el conocimiento sobre el fármaco en aquellos que recibieron el programa y también se vio una tendencia a la mejoría en la percepción de calidad de vida, aunque no pudimos demostrarlo estadísticamente. Bien, terminando, los resultados preliminares muestran que incluir al farmacéutico en el equipo multidisciplinar, educando al paciente y proporcionando una información que al médico le resulta muy útil y que nosotros le podemos dar como profesionales sanitarios expertos en el medicamento y con un contacto directo y permanente con el paciente, podemos mejorar mucho el abordaje integral de estos pacientes que toman anticoagulantes cumarínicos y podemos conseguir realmente resultados clínicos y humanísticos favorables. Esta estrategia, que facilita el control de estos pacientes, puede resolver el principal problema que tienen estos fármacos, que es la falta de control de este parámetro. Muy bien, pues muchísimas gracias y un saludo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, y ahora nos va a intervenir Andrés. Seguimos con los anticoagulantes, perdón. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este congreso y enhorabuena a los ponentes anteriores. Yo creo que aparte se complementa muy bien ahora con lo que vamos a comentar de la anticoagulación. Yo voy a explicar un estudio de investigación que ya tiene aproximadamente 4 años. Esto comienza, ¿no? Es decir, basándonos en una realidad, es que el envejecimiento conlleva que haya un aumento, ¿no? muy grande de las enfermedades crónicas. Y entonces, al final, lo que tenemos que es diseñar un sistema para abordar el tratamiento del paciente crónico y que coja a todos los profesionales de la salud, como muy bien estáis diciendo esta mañana. La realidad es que el grado entre médicos, tanto de primaria como especializada, y los farmacéuticos es bastante limitado y en otros países sí que hay experiencias que están haciendo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, nos ponemos a elaborar el proyecto. En la realidad que en España se estima que hay alrededor de 1 millón de pacientes anticoagulados. El tratamiento con más frecuencia es como han dicho en la charla anterior, el tratamiento con los antivitamina K, con dicumarínicos. Y esto conlleva que el paciente tenga que ir prácticamente mensualmente al centro de salud a hacerse control de INR. En la Comunidad Valenciana, ¿cómo funciona? Esto se lleva desde el servicio de hematología del hospital de la zona. En concreto, nosotros nos basamos en el área de salud del Hospital Clínico de Valencia y el ajuste de dosis se realiza por el hematólogo. En otros países se realiza en farmacias comunitarias, incluso hay pacientes, ¿no? que tienen su propia máquina en casa. Entonces, se hace necesario implicar al farmacéutico en todo el seguimiento del paciente anticoagulado. Entonces, estos son los objetivos: incorporar al farmacéutico en la supervisión, en la formación y en la adherencia de la medicación. Ver qué interacciones puede haber, como han comentado en la charla anterior, y bueno, pues, por supuesto no olvidarnos del paciente, ¿no? Es decir, la realidad es que el paciente tiene que ir una vez al mes, invierte toda una mañana, va a las 9, espera que le den la hojita a la 1, eso hace que no pueda conciliar. Y pensamos siempre en un paciente que tomaba, por ejemplo, acenocumarol de mayores de 65 o 70 años, pero hay muchísima gente en edad laboral que le causa incompatibilidad con su trabajo diario. Y, por supuesto, descongestionar los centros de salud, colaborar con el personal de enfermería
y aportar valor. Entonces, la realidad es que estaba funcionando esto, el control del síndrome en residencias, en centros de día, y la farmacia no se estaba llevando a cabo. Entonces, lo que hacemos es un estudio piloto aprobado por el CEI, con el comité ético del departamento. Eso tiene la bondad de que no te limiten en las consejerías, no pongan limitaciones a los proyectos, puesto que estás dentro de un proyecto de investigación, y eso lo hizo más rápido. En la fase inicial participábamos 9 farmacias, eran 10, una se cayó, y luego pasamos a 21, y ahora mismo hay 46. Ahí pone 42, pero son 46. Se les proporciona la formación y empieza. Ahora lo explicamos. ¿Quién colabora aquí? Bueno, pues farmacéuticos, luego el hematólogo del centro de salud, la administración del centro de salud, perdón, del hospital del clínico, enfermería y personal de administración del hospital clínico, y luego los hematólogos y las farmacias piloto. ¿Cómo nos formamos? Pues en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos, a esas 9 farmacias piloto, y luego a las 21 y luego a las 46, se les cita un día, se les explica, se les entrega la máquina, no sé si habéis visto alguna vez el Coagucheck, que es tipo, ¿no?, como una máquina de glucemia, pero de Sintron, y los chips, los microchips. Y se les enseña cómo funciona y se les da una hoja para registrar el consumo. ¿Qué muestra cogemos? ¿No? Pues, bueno, al final lo que queremos es que las farmacias seleccionen a los pacientes, les tendremos que dar un usuario y una contraseña, puesto que a día de hoy nos metemos las farmacias con el usuario y contraseña del paciente con el beneplácito suyo. La fase posterior es que cada farmacia tenga su usuario y contraseña, ¿vale? Y realizar el control en la herramienta web que ahora enseño. Y en los centros, tanto los centros de salud como de referencia de la zona, como en las farmacias, como en el hospital, se procede a la divulgación. Es decir, se ponen unos carteles, puede usted dirigirse a su farmacia para llevar el control. Entonces, antes, ¿cómo se hacía? Bueno, y ahora aparte, ¿no? El paciente que se le ha prescrito el Sintron, en este caso, va a la primera visita al hospital y se le prescribe se le prescribe una dosis, ¿no?, en función de su NR. Ahora ya existen muchísimos pacientes que esa primera visita ya realizan en la farmacia, ¿vale? Se les da de alta en el HomeTao, que es nuestra herramienta. Esto es de Werfen, es una casa comercial, ¿vale? Y ahí se hace una serie de preguntas, donde, ¿no?, es decir, si has tomado medicación antes, si vas a tener una intervención, etc. Se completa el cuestionario, se le pincha la punción digital y se introduce el valor de INR. Ese valor, que lo introduce el farmacéutico, pasa vía telemática por el programa al hematólogo, el hematólogo ajusta la dosis y posteriormente se le enviará. ¿Qué opciones tenemos? Que se le envíe directamente un PDF al paciente o que se le envíe al farmacéutico. La realidad es que, por el tipo de pacientes que todos tenemos, prefieren que, oye, yo voy a la farmacia, me hace la punción digital, voy a mi casa a las 7 de la tarde, y ya cuando tengas mañana, a lo mejor a las 8:30 de la mañana, me llamas y quedamos para que me des la hoja o me lo enseñas, o si te hago un SPD te lo pongo, te lo administro como se considere. Entonces, ¿qué resultados tenemos? Bueno, nos basamos en tres aspectos. La muestra, cómo reclutamos a las oficinas de farmacia y si esto es seguro o no. ¿Qué resultados nos han dado? Bueno, ahora empezó finales de 2018, y empezamos con unos 200 pacientes en 2019. Ahora mismo tenemos, a fecha de esta semana, 712 pacientes. La mediana de edad son 77 años, es decir, es un paciente mayor, ¿vale? Pero lo importante aquí o relevante, es el cuadrito que veis de la vida laboral. Es decir, tenemos alrededor de un 20% de los pacientes, de esos 700 pacientes, que son menores de 65 años, es decir, que están trabajando y que es un impedimento, ¿no? Es decir, tener que dejar una vez al mes como mínimo, prácticamente, o cuando vas a tener una intervención que vas al dentista, tener que dejar tu establecimiento laboral. ¿Y cuál es el diagnóstico más frecuente? Bueno, pues como en la charla anterior, fibrilación auricular. Prácticamente la mitad de los pacientes con la patología es fibrilación auricular y luego enfermedad tromboembólica. ¿Y cómo reclutamos las oficinas de farmacia? Bueno, pues en función de lo que hicimos fue farmacias al principio conocidas que supiéramos que iba a funcionar, porque teníamos que demostrar que este proyecto tenía que tirar para adelante. Entonces no era algo aleatorio, fueron seleccionadas. Eso funcionaba, se amplió a 21, luego a 7 más y ahora 46. En el último año desde el COVID se han ampliado 18 más.
Ahora que tenéis 56 pacientes, han entrado en el programa directamente desde el comienzo. Eso es esta gente que antes iba al hospital y ahora ya no va al hospital, va directamente a la oficina de farmacia. El TRT, nosotros nos hemos basado en un límite del 65%, ¿vale? No el 70% como habréis escuchado antes. Es verdad que el TRT, que es el tiempo terapéutico, es decir, este paciente ha estado en rango los últimos, aquí hemos cogido 6 meses, ¿vale? Para ver un poco, ¿no? Es decir, para llevarlo un poquito más controlado. Hay que cogerlo con pinzas, puesto que si el paciente tiene una intervención y le cambian a heparina, de repente le va a salir un valor que está fuera de rango. Entonces, eso nos va a desvirtuar los datos. Entonces, aquí, cuantos más pacientes tenemos, más varía, pero en 2019 con 200 pacientes teníamos 69%, ahora estamos en un 66%. Igual, prácticamente, que la gente que está en control en centros de salud. ¿Y cómo ha influido en todo esto el COVID? Bueno, pues si os fijáis, en cuanto a los anticoagulantes de acción directa, ¿vale? Los NACO que comentaban antes, en el área de salud del clínico en un año marzo de 2019 a marzo de 2020 había 114 altas. Allí en Valencia tenemos visado con los anticoagulantes de acción directa. ¿Qué pasa? Que a partir del COVID se flexibiliza este visado para que la gente no tenga CNR. Y de repente, en 2 meses, en 15 días, hay 150 altas de pacientes que se les pasa, ¿no? O bien se les pasa o bien son nuevos, directamente a acción directa. Y en el modelo TAOFAR, es decir, ¿cuántas altas tenemos de pacientes que estaban yendo al centro de salud a hacerse su punción digital y ahora vienen a la farmacia? Bueno, pues entre que empezó la pandemia en mes y medio, 110 altas en 2 meses. Del mismo centro de salud les decían, vaya usted a la farmacia a hacerse su control. Y pacientes que decían, no, es que yo sigo en el centro de salud. Pues de repente, como ir al centro de salud estaba prácticamente prohibido, acuden a la farmacia. Como conclusión, la realidad es que la colaboración entre la farmacia comunitaria y las unidades de monitorización del hospital es viable. O sea, llevamos 4 años, es un proyecto que empezó piloto y sigue funcionando. Que el farmacéutico comunitario tiene que ocuparse voluntariamente, es decir, hay farmacias que quieren y otras farmacias que no quieren colaborar, como en todo, ¿vale? Pero sí que ha de ser proactivo, es decir, ha de ser el farmacéutico quien diga, oye, yo veo que tú eres un paciente, ¿no?, que está utilizando Sintron, vente que nosotros aquí te vamos a llevar el seguimiento. Los resultados obtenidos permiten ampliar y, de hecho, se sigue cada vez aumentando pacientes. Ahora mismo no está aumentando exponencialmente porque aún se sigue, tras año y medio, esa flexibilización en el área de salud donde estamos del visado. No ocurre así en otras, ¿vale? Habréis visto un incremento de los anticoagulantes de acción directa, pero en cuanto corten el grifo, habrá más pacientes con Sintron y más pacientes que se adhieran a este programa. Y luego el siguiente paso es controlar, bueno, pues igual el seguimiento, cómo está el TRT, el tiempo de rango terapéutico, y el consumo de chips. A ver si realmente la farmacia hace un mejor control del gasto en chips que en centros de salud. Y bueno, estamos trabajando en exportar el programa a otros departamentos de salud, que depende, pues, de la voluntad del hematólogo, la voluntad de las farmacias y ojalá que ocurra esto en más partes de España. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y cerramos las ponencias con Ernesto Cervilla. Ernesto, por favor. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al Comité Científico la posibilidad de estar aquí representando al Consejo Andaluz, ¿no? Yo, si os voy a hacer un ruego, si lo queréis hacer, no aplaudirme, porque he notado que cuando se aplaude, los que están descansando se despiertan. Entonces, yo voy a tener un tono de voz lo más lineal posible, pero tenéis que colaborar luego, ¿no? Bueno, de hecho, esta tontería, ya se ha despertado todo el mundo, que bueno, yo no voy a venir a hablar nada relacionado con lo que han estado hablando ellos, ¿no? Con 4 magníficas ponencias. No voy a hablar de bueno, ya sabéis, la entrega de medicamentos hospitalarios. No voy a entrar en si es dispensación colaborativa, si es entrega informada, si es MHDH, no voy a entrar en nada de eso, ¿no? Porque voy a ser un poquito más práctico y directamente a lo que nos interesa, ¿no? Lo que sí quiero decir, para que nadie se sienta infravalorado, que este servicio no solamente existe en Andalucía, existe en la Comunidad Valenciana, existe en Cataluña, se desarrolló también parte en Cantabria, creo que se ha vuelto a incorporar otra vez. Como no veo a la presidenta de Cantabria, no me lo puede decir,
pero creo que se ha vuelto otra vez a implantar y simplemente no quería dejarlos para saber que esto se está haciendo en otras comunidades, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, bueno, os voy a explicar un poquito lo que es la generalidad de lo que se hace para los que no los conozcáis, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, ahí tenéis un diagrama bueno, está centrado sobre todo en el paciente, como podéis imaginar. Esto se trata de facilitar un poquito la vida al paciente a la hora de acceder a los medicamentos hospitalarios. Ahí tenemos un diagrama que, bueno, lo que hacemos en Andalucía, que es el servicio de farmacia hospitalaria a través de los farmacéuticos hospitalarios que llevan los pacientes externos, que son los que deciden qué pacientes están indicados para que puedan recoger la medicación en la farmacia o la farmacia se lo lleve a su domicilio. El circuito es tan fácil como va a la farmacia, les piden que les soliciten su medicamento y ya a través de la plataforma que tenemos ya montada, bueno, pues se solicita al hospital. El hospital ya se pone de acuerdo con la distribución, que le lleva el medicamento a la farmacia y luego la farmacia hace los registros pertinentes, las comprobaciones de corresponde el medicamento con el paciente y se lo entrega al paciente, lo llama, si quiere lo recoge en la farmacia o se lo lleva al domicilio. Esto es, a grandes rasgos, en lo que consiste el servicio. ¿Cuándo empezó esto? Esto empezó, nosotros empezamos en Andalucía en marzo de 2020, o sea, prácticamente hubo una orden ministerial que habilitó a las comunidades autónomas a que tenían que utilizar los medios que fueran para que los pacientes que tenían medicación hospitalaria se la llevaran a su domicilio. Y bueno, sabéis que hay tres alternativas, que una es a través de los centros de salud, no iba directamente al domicilio, otra es la mensajería, y bueno, luego se abrió la posibilidad de que fueran también a través de la farmacia comunitaria que pudiéramos desarrollar este servicio. Bueno, en Andalucía, pues rápidamente nos fuimos a hablar con la Administración y nos fuimos. Hablamos por teléfono, porque en aquel momento, en marzo del 2020, no había manera de ir a ningún sitio, ¿no? Estábamos en un confinamiento estricto, ¿no? Aquí lo que pone en del desarrollo tenemos dos fases, ¿no? Una que fue una primera fase de implantación, lo decía el presidente de Barcelona, Jordi, que fue todo deprisa y corriendo. Prácticamente los que estábamos trabajando en el proyecto era trabajar por la noche. Prácticamente en 5 o 6 días se le presentó un proyecto a la Administración que fuera fiable, ¿no? Y bueno, era muy básico, ¿no? Y luego se ha ido cambiando. A partir de junio ya teníamos una plataforma dentro de la plataforma nuestra informática de hospitalarios para facilitar la trazabilidad y todo lo que es el trabajo, sobre todo de los farmacéuticos hospitalarios. Porque todo lo que hemos desarrollado hemos tenido la intención de que el farmacéutico hospitalario tuviera que trabajar no lo mínimo posible, o sea, que se adaptara de la manera más fácil a su manera de trabajo, ¿no? Sobre todo aquellos que trabajan con pacientes externos. Por ponernos un poco, pues empezamos en marzo de 2020, bueno, y al final, pues en todas las provincias de Andalucía ya hay hospitales que están trabajando con la entrega de los medicamentos hospitalarios, ¿no? Está, bueno, un cronograma sin más historia. Sí hay luego también, que tampoco voy a hablar, ¿no? Se han hecho ya estudios, hay resultados. Hizo el Consejo General un estudio sobre el proyecto IRISORE hospitalario, que es muy bueno. Aquel que está interesado en el tema, que lo lea. Esta es una foto fija sobre los 3 meses primeros de pandemia, ¿no? En todas las comunidades que se hizo, qué es lo que ocurrió y con muchísimos datos. Luego también ha habido otros estudios también del Colegio de Cantabria, otro que también ha hecho el Colegio de Madrid. Incluso en farmacia hospitalaria también hay hay una publicación que compara los tres sistemas que ahora mismo están vigentes para llevar los medicamentos a los pacientes. Bueno, ahí están y si queréis buscarlo un poco los tenéis los resultados. No vengo a hablar de eso, ¿no? También por ponernos un poco en situación en Andalucía, bueno, pues se llevan entregados, pues a fecha creo que es de 1 de noviembre, 81.000 medicamentos, ¿no? 81.700. Bueno, pues tampoco es una cifra, tampoco tiene más importancia para lo que realmente queremos venir a hablar. El tiempo que llevo ahora mismo os he hablado prácticamente de nada que sea asistencial ni de atención farmacéutica. Esto es de logística. Me podía haber ido a Mercadona o a Amazon y hablar de lo mismo, ¿no? O sea, no tiene más historia. ¿Cuál es la historia de esto? Que tenemos que volver a lo básico. Lo básico, como con la canción de Loquillo, es volver a lo que siempre hemos estado reclamando: colaboración y comunicación. Este servicio que aparece aquí y hablado en 5 minutos parece que es muy simple. Si no es de la colaboración y la comunicación entre muchísimos farmacéuticos de diferentes ámbitos profesionales, es imposible de hacer, ¿no? Y yo creo que esto es lo importante y a lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Hemos tenido, bueno, colaboración con los farmacéuticos de la Administración, en este caso el Servicio Andaluz de Salud.
Todos creemos que allí lo único que hay son economistas que están pendientes de devolverte la receta y decirte que está el gasto disparado, ¿no? Bueno, pues no, hay farmacéuticos que también están interesados en que, bueno, que se beneficie de todo un servicio como es la farmacia, pues los pacientes, ¿no? Hemos colaborado, bueno, pues Andalucía tiene 8 provincias, 8 colegios profesionales. Estaba claro que si queríamos hacer algo en serio, pues tenía que ser el Consejo Andaluz el que liderara un poquito todo este tema, ¿no? No que cada colegio fuera haciendo lo que le diera la gana, ¿no? Bueno, pues hemos estado... Estos datos que ponéis son personas que están registradas, que trabajan en la plataforma, bueno, pues 45 farmacéuticos de los colegios, ¿no? Son gente del CIN, gente administrativo, personal del Consejo Andaluz. Tenemos los 13.000 farmacéuticos que hay en Andalucía, que están repartidos en las 3.800, 3.900 farmacias. 9 directores técnicos que son farmacéuticos también de la distribución y, por supuesto, los 58 farmacéuticos hospitalarios. Aquí hay más, ¿no? Porque nosotros, este servicio realmente no se ha implantado desde la Administración a lo bruto, por así decirlo. Pues ahora todos los servicios de farmacia hospitalaria que hay en Andalucía, ahora os vais a poner a llevar o suministrar los medicamentos a través de la farmacia comunitaria. Lo que se ha hecho es que se ha ido hablando con cada servicio de farmacia hospitalaria, ¿vale? Bueno, y por supuesto, amparados un poco la colaboración que tenemos con, este caso, con el Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Tenemos un grado de confianza porque ya llevamos trabajando muchísimos años en todo lo que es la prestación farmacéutica y cuando ocurrió pues todo el tema de la pandemia, pues nos presentamos allí, le presentamos el proyecto. Hay un grado de confianza ya porque llevamos trabajando en otros aspectos durante muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces esto es lo que nos facilitó el poder implantarlo. Sí es cierto que ellos nos han facilitado a la vez, pues por ejemplo, el hablar nosotros luego con los servicios, con los jefes de servicio de farmacia hospitalaria, que era como hemos estado iniciando pues la implantación, ¿no? Hablar con el jefe de servicio de farmacia, explicarle lo que queremos hacer y si estaban interesados. Pues ha habido jefes de servicio que han estado interesados y se les ha implantado y ha habido otros que no, por diferentes circunstancias que todas las entendemos, ¿no? Pero sí es cierto que hemos ido un poco con el amparo de lo que era el Servicio Andaluz de Salud. Esa colaboración con la Administración nos ha servido también para poder implantarlo, ¿no? Fruto de todo ya el trabajo, después de un año, bueno, pues se consiguió firmar un convenio de colaboración para el suministro, la entrega de los medicamentos a pacientes externos de medicación hospitalaria entre el Servicio Andaluz de Salud y el Consejo Andaluz. Esto sí nos ha dado una seguridad legal, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor los servicios de farmacia hospitalaria estaban temerosos, ¿no? Pero bueno, esto cómo se hace, hay convenio, no hay, y esto al final muchas veces hace que no se lancen, ¿no? a prestar. Bueno, pues ya teníamos este convenio, con lo cual nos dio bastante seguridad y vamos ya con un amparo bastante importante por parte de la Administración. Colaboración entre instituciones. Parece mentira, ¿no? A lo mejor parece una cosa que es obvio, ¿no? Pero hay que aglutinar a 8 colegios provinciales, algunos colegios potentes, ¿no? Y para que todos hagan lo mismo. O sea, esto que parece que es una obviedad es importantísimo en cualquier proyecto de estos, ¿no? Tenemos que tener registros, protocolos, procedimientos que nos unifiquen. Y la única manera en este caso era que lo liderara el Consejo Andaluz, que lo liderara pero sin protagonismo, porque si no venían luego los problemas. Por eso además hemos publicado muy poco, es que prácticamente no hemos dicho nada, hemos seguido trabajando, porque lo que nos interesaba era sacar el proyecto para adelante y que cada vez más servicios de farmacia se incorporaran al suministro que teníamos ya montado, ¿no? Bueno, pues reuniones hemos tenido muchísimas, ¿no? Hemos tenido, ahí ponen 16 sesiones y por 16 sesiones que no han sido presenciales, muchas de ellas online, en las que se ha tratado de coordinar la puesta en marcha del proyecto. Tener en cuenta que una vez que teníamos el ok del jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria, del Consejo Andaluz, montábamos reuniones en las que estaban los hospitalarios que llevan pacientes externos, estaban los responsables de cada colegio profesional, estaba el farmacéutico director del almacén responsable de su provincia, estaban personal del Consejo Andaluz, sobre todo para que se vieran, para que se conocieran, para que se vieran las caras, porque eso luego facilita muchísimo la labor, ¿no? Al final es una colaboración permanente y sobre todo un diálogo entre personas que se conocen y que somos todos farmacéuticos, que es mucho. Esto es una cosa que hemos venido demandando desde hace muchísimo tiempo y ahora se nos ha abierto esa puerta de una manera que no pensábamos que iba a ser tan fácil, pero bueno, la verdad es que esto tiene que dar para mucho más, ¿no? Hemos tenido, bueno, pues todo este tipo de formación. Hemos tenido también, y hay que agradecer a los colegios farmacéuticos, bueno, pues la disponibilidad que han puesto, ¿no? Y la facilidad,
porque ellos luego, una vez que se queda implantado o se hacen estas reuniones, son responsables directos de que esto funcione en cada provincia. Tampoco tenemos nosotros un Consejo Andaluz con grandes recursos para poder acapararlo todo, ¿no? Con lo cual, ellos también han sido y son muy partícipes de este servicio. Luego, importantísimo, ¿no? Es la parte técnica, logística, ¿no? Pero tampoco podíamos ir con un proyecto si no contábamos con la distribución. En este caso, Vidafarma. Algunas veces nos han dicho, ¿pero por qué Vidafarma? Bueno, porque está totalmente implantado en Andalucía y en 8 provincias, con 8 millones de habitantes, con 4.800 farmacias, lo que hacía falta encima era 10 almacenes de distribución entrando en el hospital. Consideramos que era un auténtico lío, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos trabajado con ellos, pero por supuesto en el futuro, si esto se sigue desarrollando y realmente se queda establecido como un servicio permanente, pues ya, por supuesto, tendrán cabida, siempre con un orden, pues otros almacenes, ¿no? Sí es cierto que Vida ha hecho un esfuerzo importante, ya no solamente logístico, ¿no? Sino ya cuando se han desarrollado las plataformas informáticas por la adaptación de su programa de etiquetas, que luego ya al final se ha quedado todo integrado, pero al principio sí iba la distribución, iba la parte informática de la distribución a los hospitales a montar los programas, a montar las etiquetadoras. O sea, han hecho un trabajo muy, muy importante. Luego, aparte, el día a día de los directores de almacén con la farmacia de hospitales constante. Tener en cuenta que en una comunidad como Andalucía es que de pronto un medicamento de Huelva tiene que ir a Almería. Ahí hay 700 kilómetros de distancia y no sé cuántas rutas. La comunicación, por supuesto, es directa, ¿no? Y sobre todo también nos ponen a disposición pues, un jefe de operaciones que aglutina un poco todo y cualquier incidencia, cualquier problema que salta, pues rápidamente lo comunica al Consejo Andaluz para poder resolverlo lo antes posible. Al final es comunicación, es colaboración y seguimos insistiendo en esto, lo que le ha dado muchísimo más sentido del que pensábamos a este servicio que hemos implantado. Por supuesto, los farmacéuticos de hospital. Ahí tenéis todas las reuniones, 24 sesiones de comunicación con diferentes servicios de farmacia hospitalaria. Se ha estado trabajando con ellos implícitamente para que esa plataforma informática que tengamos sea lo más fácil de trabajar con ellos, hasta el punto de que bueno, está Kiko, que es uno de los que son cabeza pensante de toda la plataforma esta, pues se ha ido desplazando a los servicios de farmacia hospitalaria que se los requerían, a los hospitales, para ayudarles en el funcionamiento de todo lo que era el programa informático. La comunicación es prácticamente diaria, se han resuelto muchísimas incidencias, se han solucionado problemas de transportes importantes y sobre todo, por lo menos nosotros en lo que es Andalucía, en esta aplicación es la primera vez que tenemos comunicación directa con otros farmacéuticos que no somos los farmacéuticos comunitarios. A través de la aplicación de Axon podemos comunicarnos directamente con el farmacéutico de hospital porque tengamos una duda, una incidencia, una solución. Yo creo que además la farmacia está suficientemente educada para no estar preguntando tonterías todo el día y el pobre farmacéutico de hospital todo el día allí mirando a ver qué chorrada me está poniendo ¿no? O sea que en principio una comunicación eficaz que yo creo que nos ha adelantado muchísimo, por lo menos en poder hablar y tener esa relación que tantas veces hemos echado en falta, ¿no? Y por supuesto hemos tenido también que formar a las farmacias, ¿no? Porque todo lo que son nuevos protocolos, nuevos procedimientos, que además no queríamos que hubiera ningún problema prácticamente por parte de lo que ha sido todo este entramado que hemos montado, no ha habido ningún problema, o sea, resolver y la satisfacción de los farmacéuticos hospital yo creo que es importante, ¿no? En la reunión que hemos tenido y yo creo que se transmite y sobre todo la satisfacción de aquí, del importante, no es el hospitalario, no es el comunitario, no es el farmacéutico, es el paciente, ¿no? El paciente está con este servicio encantado. O sea, absolutamente, si es cierto que a lo mejor le han podido decir a un paciente, vete a la farmacia y pide tu medicación hospitalaria y dice, no, yo no quiero ir. Bueno, pues efectivamente ese no va a ir, con lo cual la mayoría de la gente, porque además el servicio es bueno, pues los pacientes están pues muy, muy contentos con lo que se está haciendo con esta labor, ¿no? Conclusiones son muy fáciles, ¿no? Quizás a lo mejor, en vez de haber puesto colaboración, el beneficio de los 15.000 pacientes que por lo menos en Andalucía siguen recogiendo los medicamentos en su farmacia o la farmacia se los lleva al domicilio, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que hemos sido capaces de colaborar, porque sí es cierto que seguro en casi todos los colegios, en casi todos los consejos autonómicos, siempre hemos tenido una idea de trabajar con los hospitalarios, una conciliación de medicamentos, 40 cosas que muchas veces que se nos quedan en nada, ¿no? Últimamente tuvimos también, no hace ni 2 semanas, ¿no? Estuvimos reunidos en un hospital porque había unas incidencias y luego fuimos a desayunar con los hospitalarios y empezaron
Empezamos, van a surgir, vamos a hacer un proyecto de seguimiento, no sé qué, venga, y ese venga nunca llega, porque no sé lo que nos pasa, que luego se nos comen el trabajo y no lo sabemos concretar. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que sí hemos sabido concretar algo para hacer juntos, ¿no? Ha sido de implantación inmediata y prácticamente con una satisfacción por parte de los pacientes. Esto es lo que nos ha hecho que podamos trabajar juntos. Sí es cierto que no nos podemos quedar aquí. Hoy han estado hablando aquí en las mesas que la labor logística yo creo que está superada y tenemos que dar el paso siguiente. Tenemos que ser capaces de consensuar con farmacéuticos de hospital en qué le podemos ayudar. Le podemos ayudar en algunos pacientes con algunas patologías en determinadas farmacias porque a lo mejor todos no las pueden hacer en facilitarle un seguimiento. Pues a eso es el siguiente paso que tenemos que dar. Pero el primero, la comunicación y la colaboración la tenemos, con lo cual yo creo que lo siguiente es seguir trabajando un poquito más y yo creo que podemos sacar unos réditos de todo esto importantísimos y sobre todo, porque estamos pensando en el paciente que es el mayor beneficiado de esto. Yo por mi parte he acabado. Muchísimas gracias por la atención. Está todo el mundo despierto, o sea que podéis aplaudir si queréis. Muy bien, muchas gracias Ernesto y a todos los ponentes. Bueno, como sabéis, abre el turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta para todos los presentes, pues los ponentes, pues podéis empezar a hacerlo. Yo, mientras van haciendo alguna pregunta o si llega alguna aquí a una tablet que me han puesto aquí, que por lo visto si hay alguna pregunta puede llegar aquí, yo os haría una pregunta así en general a todos. Tengo algunas concretas para cada uno, pero así en general. Es cierto que estos 2 últimos años que hemos vivido de pandemia, por la situación desgraciada que hemos estado viviendo, pero ha hecho que haya determinadas situaciones que se han puesto de manifiesto a las que ha habido que darle solución de forma inmediata. Y probablemente se han implementado soluciones que en otro momento o no se hubieran dado, o hubiéramos tardado años en conseguir. ¿Pensáis que esta es una ventana que se ha abierto, una puerta que tenemos la obligación, digamos, de aprovechar o de entrar y que no se nos cierre? Porque cuando las aguas, afortunadamente, van volviendo a su cauce, esa puerta muchas veces se empieza a cerrar, ¿no? No sé. ¿Queréis alguno empezar a decir algo? Sé. Yo que acabo de hablar, pues sigo y ya me callo, ¿vale? Bueno, es cierto que los momentos de crisis, siempre lo han dicho, son momentos de oportunidades, ¿no? Yo creo que la farmacia, aparte de que se ha puesto en valor en toda la pandemia, porque no hemos hecho nada más que lo que venimos haciendo toda la vida y ahora nos han puesto en valor diciendo que hacemos cosas extraordinarias. Sí es cierto que han surgido temas como estos hospitalarios que yo creo que vienen para quedarse, no queda lugar. También es cierto, por ejemplo, en Andalucía, hemos hecho un tema de dispensación excepcional. Esto es importantísimo, ¿no? El dar un medicamento cuando ya le ha caducado el tratamiento y por criterios profesionales poder dárselo y no lo pagan. O sea, dar un medicamento o dispensar un medicamento sin receta. Es un avance, ¿no? No sé lo que nos va a durar, es que no lo sé, porque cualquier día dice el SAS, el gasto está disparado, la culpa es de esto. La culpa no es de esto, porque esto está súper controlado y autorregulado por nosotros. Pero sí es cierto que todas estas oportunidades, si las hacemos bien, porque lo que tenemos es que hacerlas bien, y si a lo mejor no las quieren quitar, luego demostrarles, oye, que esto es un beneficio para los pacientes, porque a lo mejor en Andalucía la dispensación excepcional, creo que eran 19, 20.000 problemas que se le han solucionado a los pacientes, que es que no tenían medicación. Y es que la atención primaria ya sabéis cómo estaba, o sea, es que los centros de salud prácticamente no hay citas hasta dentro de 15, de 21 días, por lo menos en Andalucía, bueno, por las circunstancias que sea, yo no voy a entrar en otra historia. Pero bueno, esto sí se ha habilitado, yo creo que se está haciendo bien, no ha generado problemas, y yo creo que todas estas oportunidades hay que aprovecharlas, haciéndolo bien, no hay que precipitarse, y yo creo que si se hacen bien podemos avanzar luego profesionalmente y que esto se quede. Sí. Yo sí, bueno, siguiendo un poco lo que estáis comentando, yo os puedo contar, yo trabajo en una farmacia comunitaria, como he dicho antes, en un barrio de Zaragoza, que es el barrio de la Jota. El centro de salud de la Jota es uno de los más, digamos, súper saturado de aquí. Es un centro en el que, bueno, tú supongo que conocerás el centro, no sé si habéis... Tú no es de tu sector, pero es famoso en el mundo entero por la cantidad de gente que tiene y es una población muy demandante. Bien, lo que estás contando, ¿no? El centro de salud se cierra,
y no hay manera de comunicarse. Y entonces lo que sí que hemos conseguido es implementar, a partir de una reunión que tuvimos con los médicos estaban desesperados también, porque además lo que se empezó a generar fue un malestar increíble entre los pacientes. Los pacientes había incluso agresiones verbales y físicas. La gente llegaba a la puerta del centro de salud desesperada y decía, es que quiero que me den mi medicación. Es que, claro, había un momento en que es que no. Entonces, hablamos con los médicos, hicimos una reunión en el centro, que estaba también un representante de los pacientes, la coordinadora del centro y todas las farmacias de la zona. Y llegamos a un acuerdo entre nosotros para poder comunicarnos a través con una serie de, un correo electrónico concreto por todo el tema de protección de datos y tal, pero para poderles transmitir, oye, este paciente se le ha caducado la medicación, no tiene visado. No para decirle, me has hecho mal la receta de las medias, no, para eso no, ¿vale? Para cosas importantes. Y se ha generado, o sea, la gente se ha tranquilizado, los médicos están contentos, nosotros estamos felices, porque ese tipo de cosas, y no se va a ir. Esto que hemos conseguido, vamos, ya te digo yo que no. Conseguiremos claro, esto, cuando este tipo de comunicación, esto no lo vamos a permitir que se cierre. Es al revés, lo que vamos a intentar es volvernos a reunir y volver a seguir, porque nos hemos visto las caras y hemos dicho, es que yo no conocía es que además ella nos decía, es que no os conozco. Digo, pues llevamos aquí 20.000 años y no nos conocemos. Y nos vimos las caras y nos dimos cuenta que todos teníamos un problema y que estábamos en el mismo barco. Y no habíamos preparado la reunión, ¿eh? Y bueno, creo que hay gente por aquí que estaba en esa reunión, que también creo que está por ahí, Laura. ¿Cuánto nos costó? ¿5 segundos? ¿Ponernos de acuerdo? Enseguida nos dimos cuenta que estábamos todos en el mismo barco. Y fue una experiencia muy buena. Gracias por la desgracia del COVID, pero bueno, algo malo, algo bueno ha salido. Muy bien. Andrés, no sé si alguien... Todos no, algunos, nada más. No hay muchas preguntas, ¿no? Bueno, yo me gustaría preguntarle a Andrés qué es lo que ha supuesto la mayor dificultad a la hora de desarrollar este proyecto que lleváis ya varios años con él, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad que lo habéis encontrado? Y también quería preguntarte, porque me parece que has dicho que había 46 farmacias las que están ahora mismo. ¿Cuál es la aceptación en general? Porque siempre hay unas farmacias, no quiero decir aventajadas, pero sí más propensas o más inquietas a la hora de colaborar y sobre todo con temas de este. ¿Cuál es la aceptación general que palpas o que tú crees que hay? A ver, con respecto a la primera dificultad que nos planteamos cuando diseñamos el proyecto, que se hace como lo que estoy viendo al final comiendo, es decir, al final la colaboración se hace cuando te pones cara, ¿no? Claro. Tú lo has hablado con hospitalarios o aquí en la Jota. Pues ahí también era que nos íbamos a encontrar, o sea, uno de ellos que nos íbamos a encontrar con enfermería, era nuestra máxima preocupación. Y la realidad es que eso se atajó antes de que se produjera, llevando al hematólogo a cada centro de salud, haciendo una charla de colaboración. Esto vamos a hacer así, de la mano, no vamos... Es decir, lo que se decía es, siempre estáis preocupados, ¿no? La queja fundamental es, no tengo tiempo, estamos desbordados, ahora os damos una herramienta para descongestionar. Entonces, no podían decir que no. Quitamos esa excusa. Eso fue y la es que funcionó, era nuestra máxima preocupación. Y con respecto a las farmacias, de las 10 aquí el primero, ¿no? El estudio de investigación era coge y que aleatoriamente sean X farmacias. No iba a funcionar. Cogimos 10 de amigos que supiéramos que, oye, ¿quieres colaboradores, meterte? ¿no? Colaboradores. Y aún así, de esos 10, yo me meto. Uno no puso nada, por ejemplo, ¿no? Hay farmacias que tenían a todos sus pacientes, que habían seleccionado a todos sus pacientes con anti-VK, les habían ofrecido el servicio y otros tenían a 3, 4, depende de la implicación. Pero bueno, ahora es que cuanto más tienes, más te motivas, ¿no? Y cuanto más haces de al lado, más te motivas. Al principio, el principal escollo que pedían todos es, ¿va a ser pagado? ¿Vale? Lo que sí que diseñamos, un minuto, que no se me fue el tiempo, en el proyecto era que si esto surge adelante, era muy fácil de implementar un pago negociado con Consellería en el sentido que igual que te prescriben una fórmula o te prescriben una vacuna, tú prescribes un código con ¿no? Es decir, pues igual la toma de tensión pues podría ser el control de INR, ¿no? Ahora mismo nos dan los chips, las tiras, etcétera, ¿no? Pero bueno, que la idea es primero vamos a ver qué funciona y luego ya pues juega con el pago. Muchas gracias. Bueno, seguimos con las mismas preguntas. Allá al fondo hay el caballero.
Eso se llama romper el hielo, ¿eh? Está muy bien. Sí, está. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Antonio Aguilar de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y también farmacéutico comunitario. Le quería hacer una pregunta a Ana porque no sé si no la he entendido bien. He visto ahí un algoritmo donde aparecía la isoforma del citocromo P450 de los pacientes, etcétera. Bueno, quería saber cómo se ha determinado eso, con participación de algún hospital o cómo se sabía. La determinación genética fue financiada por el laboratorio Roche y se hizo en un laboratorio particular, en un laboratorio privado. Buscamos financiación y porque la parte de genética era importante en este proyecto, una parte novedosa importante, no la más, pero sí era importante. Y sí, la financió Roche y se hizo en un laboratorio privado. La toma de muestra, pues es lo que me preguntas, la toma de muestra se hacía en el mismo centro de salud. O sea, una vez que he hablado del farmacéutico de enlace, que era el formador colegial, el foco, que formaba parte del proyecto, era un papel importante. Uno de los papeles fundamentales era, una vez que el médico o la enfermera detectaba a ese paciente que estaba fuera de rango, confirmaba que era así, le hacía toda la firma de papeles, le explicaba cómo era el proyecto, toda la firma del consentimiento informado y la toma de la muestra. Esas muestras se enviaban a un laboratorio privado y una vez que teníamos el resultado de la variabilidad genética, se hacía una interpretación, que era lo que aparecía luego en el informe, porque claro, al médico lo que le interesaba no era solo saber si había una variación en el VCORG o tal, sino cuál era la interpretación clínica, que no sé, he pasado un poco rápido pero bueno, se veían, la interpretación clínica que le resultaba útil al médico o que en principio le iba a resultar útil a la hora de tomar una decisión clínica o una decisión terapéutica. Allí tenéis. Muy bien, pues nada, muchas gracias. A ti. Es Jaime, ¿no? Hola, buenas tardes. Jaime Román, farmacéutico comunitario de Sevilla. Mira, quería preguntarle a Ernesto, porque yo creo que es un proyecto que está muy bien trabajado y que entiendo que nos abrirá la puerta próximamente a ese sustrato más profesional de colaboración, ¿no? También, poquito a poco, pero la experiencia con esos jefes de servicio que en principio no quieren, ¿no? Y el por qué, ¿no? ¿Ha habido qué tipo de respuesta quali existe en esos razonamientos, ¿no? Si puedes adelantarnos algo. Bueno, yo era el que hablaba con los jefes de servicio, entonces, no sé, he hablado con bastante, ¿no? La mayoría, pues la verdad es que sí han estado interesados en lo que era el proyecto. Lo que sí es que muchas veces también ten en cuenta que hemos llamado y hemos hablado con ellos en una situación complicada para los hospitales, ¿no? Era todo el COVID y evidentemente las estructuras que tenían ellas organizados para su servicio, pues prácticamente estaban totalmente desbaratados, ¿no? O sea, tenían que hacer otras cosas totalmente diferentes. Bueno, no sé si lo sabían, tenían que hacer geles hidroalcohólicos, tenían que hacer, o sea, con lo cual también a lo mejor el decirles que se metieran ahora en cambiar otro sistema, pues costaba trabajo, ¿no? Sí es cierto que ahora que llevamos ya pues más de un año, ¿no?, trabajando esto, que tenemos unos resultados que son buenos, pues volveremos a hablar con ellos, no tenemos ningún problema. Pero ya te digo, yo creo que no hay otra cosa extraña, sino es quizás por un problema de organizarse ellos el trabajo. Ten en cuenta que en servicios de farmacia hospitalaria que no trabajan con farmacia comunitaria, los farmacéuticos que llevan pacientes externos se les está llevando la medicación. Ahora tienen a lo mejor un sistema diferente, con lo cual esto le obliga a cambiarlo todo. Y entendemos que hay que ser comprensible y en su momento, cuando ellos lo vean adecuado, pues seguro que sí apuestan por ello, pero no, vamos, yo creo que es eso, ¿no? Gracias. ¿Hay alguien más aquí delante? Mientras llega, Emilio. Esta relación que vemos entre farmacéuticos de atención primaria, de hospital comunitario, enfermería, médicos de atención primaria o especialistas, para que estas cosas se desarrollen, ¿qué peso tienen esas? No quiero llamarle sesiones clínicas, quiero llamarle como
reuniones, de unificar criterios. ¿Qué importancia le tendríamos que dar a fomentar ese tipo de reuniones, ese tipo de interacciones? Hombre, se ha comentado ya, y hay alguna experiencia, de tener farmacéuticos de enlace entre la farmacia comunitaria y los centros de salud, o primaria, vamos a llamarle, porque dentro de primaria, el centro de salud, ahí tiene el médico, el enfermero, el psicólogo, todo lo que quiera está ahí. Pero nos falta el poder conectarnos nosotros. Y muchas veces se ha hablado de que el propio farmacéutico de atención primaria o un farmacéutico o comunitario, pero que pudiera entrar, que tuviera esa accesibilidad tan fácil como lo ha pasado, ¿no?, esa conversación, eso sería básico. ¿Cuál sería el peso específico? Pues apostar por esa figura. Pero ya no solamente para que sea una figura controladora, de gestora, no, sino que promoviese las reuniones pues, mensuales o trimestrales con el equipo de farmacias que rodean a ese centro de salud y los médicos que estén ahí. O sea, yo cuando estaba en la farmacia rural tuve una experiencia muy bonita porque era muy fácil con el médico que fácilmente me daba acceso al centro de salud, pero aún así nos consideraban externos a los farmacéuticos comunitarios. Entonces, él tenía que planificar y justificar muy bien para qué nos invitaba al centro de salud, hablar de qué proyecto o de qué tema concreto, porque se nos consideraba personal externo y eso estaba muy controlado, quién accedía y quién no, ¿no? Yo muchas veces le ponía el ejemplo, digo, es que parece que somos visitadores médicos, con todo mi cariño, que también he trabajado en la industria. Entonces, decía, estamos con los pacientes, hablamos de lo mismo y cuesta. Apostaría por esa figura. Alguien que nos hiciera de enlace. Un facilitador, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pero en ese sentido, clínico, asistencial, Sí, clínico. no de receta de media mal puesta, sino asistencial puro y duro. Allí, ¿no? Tenía... Sí, bueno, lo primero, dar las gracias. Mi nombre es Gonzalo Asuar, soy farmacéutico comunitario en Alicante. Y bueno, yo creo que todas las intervenciones han sido estupendas y una conclusión que yo creo que me llevo de todas al final es esa necesidad de que tiene que haber una colaboración, ¿verdad?, entre todos los profesionales y redundando siempre, como decía Ernesto, mirando al paciente, ¿no? Y como también decía Ana, que todo esto llega un poco para quedarse, o que la intención un poco es trabajar en la línea de que todo esto puede ir a más. Yo siempre pienso en una frase que es que lo que no se registra al final no existe, ¿no? Entonces yo quiero preguntaros, sé que de lo poco que sé es que a lo mejor a través de Axon Pharma sí que se pueden ir registrando todo este tipo de intervenciones, pero yo quería preguntaros a líneas generales en qué líneas se está moviendo toda esta evidencia que se está generando para luego poder visibilizar ese valor añadido tanto en la entrega de medicamentos hospitalarios como en las otras facetas que habéis hablado o la que comentaba antes del compañero Ernesto de la dispensación excepcional a través de Axon. ¿Hacia dónde apuntamos o qué evidencia se está generando para intentar a lo mejor expandir o visibilizar ese valor añadido? No sé si es muy densa la pregunta, pero estaría encantado de que me dijerais un poquito en qué línea se mueve todo. Gracias. Bueno, ¿Quién se lanza? me voy para el córner y intento contestar, ¿vale? No lo sé, ¿no? Me he mirado todo a ti, Ernesto. Registrar es importante, evidentemente, porque es lo que luego nos da seguridad, sobre todo de cara a la administración, de cara a las asociaciones de pacientes, a otros profesionales médicos, enseñarles lo que estamos haciendo, ¿no? Tú has dicho dispensación excepcional, se puede hacer si tienes algo que te lo permita, que tú te autorregules, tú regulas y tú controlas y tú sabes que ese paciente no puede ir a otra farmacia a pedir lo mismo, ¿vale? ¿A qué apunta? A mí, si me preguntas qué es lo que me gustaría, pues a mí me encantaría que nos dijeran renovar los tratamientos sin historias ni nada, ¿no?, como pasa en Francia. O me encantaría que hubiera unos protocolos para, yo qué sé, para patologías menores, ¿no?, por indicación y pudiéramos dispensar, ¿no?, en patologías menores. Esto aquí se tiene que trabajar todavía mucho, hacen falta muchos pilotajes, hacen falta colaboración de la farmacia comunitaria, que todos los que estamos aquí, todos los que vienen a estos congresos son farmacéuticos proactivos, ¿no? Pero luego también tenemos la responsabilidad de los colegios de empujar, ¿no?, los consejos autonómicos, el Consejo General, porque está bien hablar de los demás, pero nosotros tenemos que tirar de los nuestros, ¿no?, que son los farmacéuticos, son todos hospitalarios, pero en concreto muchas veces ese empujón para que se pongan a trabajar son los farmacéuticos comunitarios y para que hagan cosas.
Yo estoy seguro que si se siguen estas líneas trabajando, sacando estos pilotajes, registrando, presentando proyectos atractivos, como han presentado aquí los compañeros, ¿no? Yo creo que en un futuro no muy lejano, siempre siendo consciente de que todo el mundo no puede hacer de todo. Esto quiere decir que no cualquier farmacia comunitaria va a poder hacerlo todo, porque se tendrá que formar, tiene que tener interés y se tiene que sentir motivado, sobre todo de cara a los pacientes. Entonces, esto yo creo que es creo que es lo más importante, ¿no? Por lo menos de la parte institucional que nos toca, ¿no? Tenemos que seguir fomentando y animando a los farmacéuticos a que entren en todos estos proyectos para que luego podamos concretar cosas con la Administración. A mí me gustaría hacerte una pregunta, porque no te ibas a escapar sin que te preguntara. En la implantación del desarrollo de PROA, en este año y medio que hemos hablado de pandemia, digamos, ¿os habéis tenido que readaptar o tenéis que reinventar de alguna forma algún aspecto? ¿Habéis tenido que matizarlo? Sí, bueno, es lo que ellos decían. Hay que verlo como una oportunidad, pero realmente ha sido un auténtico tsunami que nos ha dejado. Ha habido un tiempo de auténtico parón. Igual que ellos planteaban todos los problemas que había en atención primaria, pues eso repercute en todo lo que ya estaba implantado en atención primaria, como eran los equipos PROA y los responsables PROA, pero las prioridades fueron otras y sí que ahora este 2021 estamos pues volviendo a resurgir un poco de las cenizas. Hubo que adaptar también protocolos de atención de infecciones respiratorias poniendo al COVID por delante, porque era lo prioritario. Entonces, sí que 2020 fue un año muy complicado. Ahora 2021 tenemos que volver hemos empezado otra vez a retomar todos los temas pendientes y dentro de poco el plan presentará su nuevo plan, que yo creo que tiene en cuenta eso, cómo nos ha dejado el COVID y cómo podemos levantarnos y continuar, o cómo podemos aprovecharlo como una oportunidad y aquello que ha funcionado, que siga funcionando, por lo que ellos comentaban. O sea que ha sido complicado, pero hay que tirar adelante. Se ha tirado hacia adelante. Muy bien. Nos quedamos sin tiempo, sobre todo el que os está hablando es el que menos tiempo tiene de todo, desgraciadamente. Así que si os parece, yo cerraría un poco y le tomaría la palabra a lo que ha dicho Ernesto, ¿no? Que todos estos proyectos tan interesantes y con tanto, digamos, trabajo por detrás, necesita colaboración y diálogo, creo que has dicho exactamente, ¿no? Colaboración y diálogo. Diálogo entre los profesionales con el paciente en el centro y, como ha dicho Emilio y ha apuntado, esa figura de un facilitador puede ser que sea una gran ayuda, ¿no? Porque muchas veces nosotros tendríamos, a lo mejor la idea es, en vez de empezar a hacer lo que queremos hacer nosotros, a lo mejor tendríamos que preguntarle a otros profesionales qué podemos hacer que os interese o que os venga bien para vuestro día a día, vuestro trabajo, cómo podemos ayudaros, ¿no? Y a lo mejor ese punto es un punto también de aceptación de lo que vayamos a hacer, ¿no? Porque muchas veces hacemos cosas y hay profesionales que dicen, y esto a mí ni me va ni me viene, pero hay veces que se hace lo de la entrega de medicamentos hospitalarios, se hace lo de facilitar el seguimiento de los pacientes anticoagulados, o se trabaja en un problema de salud número uno, que son la resistencia a los antibióticos, un problema de salud número uno, y todo eso, ya sea administración u otros profesionales, abren los ojos y lo ven diciendo, esto sí me interesa, esto me ayuda, esto me facilita. Y a lo mejor tenemos que nosotros girar el foco hacia ese punto, ¿no? Yo simplemente quiero agradeceros a toda vuestra atención, a todos los ponentes por su ponencia, su charla tan interesante. Pediros disculpas, pero tenemos que terminar porque tenemos un tiempo muy limitado, y agradecerle a la organización la invitación para participar en esta mesa tan interesante. Muchas gracias y seguir disfrutando del Congreso.